Noticias bastante fascinantes sobre la supuesta decisión del presidente Trump de comprar Groenlandia. Mientras Donald Trump invita a los canadienses a unirse a Estados Unidos, Elon Musk hace lo propio con el Reino Unido. Los hidroaviones contra incendios de Los Ángeles se quedaron sin agua. Esta será la píldora roja de despertar. La verdadera Constitución de Estados Unidos será aplicada para todo el planeta. Javier Milei dijo que Elon Musk rescató a X de los socialistas despiertos. Donald Trump ha dicho que él va a integrar Canadá en América. Muchos de ustedes se perderán el crecimiento del alma. Transición a la Edad de Oro. Comenzamos. Noticias bastante fascinantes sobre la supuesta decisión del presidente Trump de comprar Groenlandia. Acabo de investigar, aparentemente en Groenlandia, tienen los mayores recursos de lo que se conoce como elementos de tierras raras, vitales para la comunicación, la energía verde y los sistemas de defensa. Países como Dinamarca de la Unión Europea están al margen de la adquisición de licencias mineras en la actualidad. En este momento, China es el líder después de que la Comisión Reguladora Nuclear en los años 80 endureciera las restricciones a la minería, lo que provocó el colapso de la industria estadounidense. Con la adquisición de Groenlandia, el presidente Trump ha calculado el futuro de los Estados Unidos al hacer que Estados Unidos sea independiente energéticamente. Lo anterior compartido por Kurtz. Siguiente información. Mientras Donald Trump invita a los canadienses a unirse a Estados Unidos, Elon Musk hace lo propio con el Reino Unido, preguntando a los británicos si América debería liberarlos de su gobierno tiránico. 2025 empieza fuerte. Creo que la geopolítica está a punto de dar unas cuantas sorpresas. Compartido de la página de X de Elon Musk. Siguiente información. Los hidroaviones contra incendios de Los Ángeles se quedaron sin agua porque el condado se negó a rellenar los depósitos, según Rick Caruso. Sin agua no se puede combatir el incendio. El alcalde no hizo ninguna preparación a pesar de la advertencia anticipada sobre vientos y riesgo de incendio. Esto es exactamente lo que pasó en Maui. ¿No le recuerda a lo sucedido en Valencia? Los globalistas van a saco contra la humanidad, destruyendo el planeta. Morirán matando y no van a ayudar a las víctimas. Las caretas cayeron. Lo anterior compartido por Nick Sortor. Continuando lo anterior, pero en voz de HT Drew 86. Las bocas contra incendios de Los Ángeles se quedaron sin agua porque el condado se negó a rellenar los depósitos, lo mismo que sucedió en Maui. Esta será la píldora roja de despertar más grande para los izquierdistas. Esta es la energía kármica más loca, donde se está quemando todo el Pacific Palisades, donde viven las principales celebridades y productores de Hollywood, como Ben Affleck, Jennifer López, Tom Hanks, Rita Wilson, Steven Spielberg, Chris Pratt, Reese Witherspoon, Matt Damon, Adam Sandler, Billy Crystal, Eugene Levy, Michael Keaton, Dan Aykroyd, Bradley Cooper, J.J. Abrams, Judd Apatow, Jennifer Aniston, Chevy Chase, Martin Short, James Woods, Dr. Dre, Julia Louis-Dreyfus, Larry David y Conan O'Brien. Estas son algunas de las personas más poderosas de California. Acaban de perderlo todo. Cuando descubran cuál es la verdadera causa de esto, van a quemar a sus propios políticos demócratas en California, específicamente en Los Ángeles, pensando que si nos llega una crisis financiera, sería el último clavo en el ataúd. Lo siguiente, compartido por Liberty TV. La siguiente información es con respecto a lo que ha ocurrido con la verdadera Constitución de Estados Unidos, la cual será aplicada para todo el planeta.
Aplica para todo individuo, independientemente del país donde viva, y esa es la razón por la que será adoptada en todo el planeta. El pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interna, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para los estadounidenses y su posteridad, ordenan y establecen esta Constitución para los Estados Unidos de América. Preámbulo de la Constitución Orgánica Original. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador, con ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos, los gobiernos se instituyen entre los hombres, derivando sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructora de estos fines, es derecho del pueblo alterarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno, fundamentándola en tales principios y organizando sus poderes en la forma que a ellos les parezca más probable que efectúe su seguridad y felicidad. Extraído de la Declaración de Independencia de los 13 Estados Unidos originales de América, 4 de julio de 1776. El mayor experimento jamás iniciado terminó el 21 de febrero de 1871. El 41º Congreso estaba en sesión. Según las actas del 41º Congreso, sección 34, sesión tercera, capítulos 61 y 62, el Congreso aprobó una ley titulada Ley para proporcionar un gobierno para el Distrito de Columbia. Esta ley también se conoce como la Ley de 1871. El Congreso, sin autoridad constitucional para hacerlo, creó una forma de gobierno separada para el Distrito de Columbia, que es una parcela de tierra de 10 millas cuadradas ubicada entre Maryland y Virginia. En ese momento, el país de los Estados Unidos estaba en peligro, sufría una bancarrota debido a la guerra civil, una maniobra estratégica de los intereses europeos, entre paréntesis, los banqueros internacionales, se cierran paréntesis. El Congreso sabía que estaban en problemas y llegó a un acuerdo con los banqueros internacionales. En esencia, esta ley formó la corporación conocida como los Estados Unidos. Obsérvese la capitalización en letras mayúsculas, porque es importante. Esta corporación, propiedad de intereses extranjeros, entró en escena y empujó la versión orgánica original de la Constitución a un rincón polvoriento. Con la ley de 1871, la Constitución de los Estados Unidos fue desfigurada en el sentido de que el título fue escrito con mayúsculas y la palabra para fue reemplazada por la palabra de en el título. La Constitución original, redactada por los padres fundadores, fue escrita de esta manera: La Constitución de los Estados Unidos para América. La versión modificada dice, con mayúsculas, la Constitución de los Estados Unidos de América. Es la Constitución corporativa. No es el mismo documento que podrías pensar que es. La Constitución corporativa funciona en un sentido económico y se ha utilizado para engañar al pueblo, haciéndole creer que es el mismo pergamino que gobierna la República. No así en absoluto. La capitalización, en letras mayúsculas, ¿es un cambio insignificante? No. Cuando uno se refiere al contexto de un documento legal, no lo es. Esas pequeñas modificaciones han tenido un gran impacto en cada generación posterior que ha nacido en ese país. Lo que hizo el Congreso con la aprobación de la ley de 1871 fue crear un documento completamente nuevo, una constitución para el gobierno del Distrito de Columbia. El tipo de gobierno que crearon fue una corporación. La nueva constitución modificada es la constitución de la corporación, no la de Estados Unidos. Piensen en ello por un momento. Por cierto, esta constitución corporativa no beneficia a la República, solo sirve para beneficiar a la corporación. No hace ningún bien ni a usted, ni a mí, ni a ningún estadounidense, y opera fuera de la Constitución original. El 41º Congreso estaba en sesión.
La República cayó el 21 de febrero de 1871, mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera, mucho antes de que se escribieran los libros de historia, mucho antes del dólar, las fiestas mundiales y la depresión. Así pues, el Congreso cometió traición contra el pueblo, que era considerado soberano, según la Declaración de Independencia y la Constitución Orgánica. Cuando consideramos la palabra soberano, debemos pensar en lo que significa la palabra. Según el diccionario Webster, soberano se define como 1. Jefe o más alto, supremo. 2. Supremo en poder, superior en posición a todos los demás. 3. Independiente de e ilimitado por cualquier otro que posea o tenga derecho a autoridad o jurisdicción original e independiente. En otras palabras, el gobierno de los Estados Unidos fue creado por y para los soberanos, los ciudadanos libres que eran considerados la máxima autoridad. Solo el pueblo puede ser soberano, recuérdelo. El gobierno no puede ser soberano. También podemos recurrir a la Declaración de Independencia, donde leemos: el gobierno está sujeto al consentimiento de los gobernados, es decir, se supone que los estadounidenses son los soberanos. ¿Como estadounidense te sientes soberano hoy en día? Me remito al Código de Estados Unidos. Nótese la capitalización que indica la corporación, no la república. Título 28, 3002, 15, A, B y C. En él se establece de manera inequívoca que Estados Unidos es una corporación. La verdad te hará libre. Por lo que anunciaron ayer, la corporación quedó nula por completo el 1 de enero de 2025. Siguiente información. En su cuenta de X, Javier Milei dijo que Elon Musk rescató a X de los socialistas despiertos. Elogió la transformación de la libertad de expresión de X bajo el liderazgo de Elon, diciendo que la plataforma ahora ofrece un campo de juego nivelado, exponiendo la inferioridad de la izquierda y su incapacidad para competir sin silenciar a los demás. Continúa diciendo: por suerte, X nos ha salvado de la verdadera dictadura del socialismo progresista que había contaminado esta red. Antes había censura de su lado y ahora hay un campo de juego nivelado y no lo pueden soportar. ¿Se darán cuenta alguna vez de que la reivindicación de un campo de juego desigual a su favor es una declaración de inferioridad? Siguiente información. Compartido por la letra 17 del abecedario Patriotas. Voy a intentar explicar por qué estoy un poco frustrado por lo que especula la gente, y es realmente fantástico, es verdaderamente bueno, es verdaderamente fenomenal, y espero encontrar las palabras justas. Solo te pido escuchar, sean indulgentes conmigo. Pues Donald Trump ha dicho que él va a integrar Canadá en América. Nota de tu servidor. ¿No Canadá ya está en América? Bueno, continuamos. En el primer momento que escuché esto, yo me dije: oh Dios mío, ¿qué es lo que esto significa? Es verdaderamente astronómico. Después, escucha. Él desea un feliz año nuevo a Australia. Y todos mis fusibles se funden. Tengo que ir a la ferretería por unos nuevos, porque mis fusibles ya no pueden sostener la carga de fuego que pasa por ellos. Y ahora Trudeau dimite. Y hace 2 días, Trump muestra un video de gente bailando y agitando sus banderas en Inglaterra. Y ha dicho que las personas de Gran Bretaña saben qué es lo que pasa. Ellos celebran. ¿Por qué? Y hoy Elon Musk ha posteado que América iba a liberar al Reino Unido de la tiranía. Ahora espero que me acompañes unos minutos, porque he de explicar alguna cosa que te dará esperanza, alegría, emoción y coraje para el futuro. Hemos hablado del estado profundo, de la cábala, élites, de los satánicos, ya saben. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo funcionan? Son las élites británicas quienes tienen siempre una agenda para la denominación mundial. Su imperio británico nunca ha cesado de existir.
Ellos lo reformularon para la mancomunidad, pero Canadá, escucha, Canadá nunca fue un país, estuvo siempre 100% de propiedad y controlado por las élites británicas. Australia y Nueva Zelanda son exactamente la misma cosa, no son países. Para todos aquellos que se escandalizan porque Trump va a anexionarse Canadá, o ya lo ha hecho Australia, Nueva Zelanda, etc. Recordemos que estos no eran países diagonal estados independientes, sino miembros de la mancomunidad británica. Justin Trudeau, es decir, Justin Castro, era el primer ministro de Canadá. Acaba de dimitir el lunes pasado. Pero, ¿quién era el jefe de Estado de Canadá? La reina de Inglaterra. Lo mismo en Australia y Nueva Zelanda. El mismo estatus que tiene Groenlandia respecto de la monarquía danesa, que ya ha sido descabezada. Groenlandia será comprada por Trump probablemente por $1. Siguiente información. Muchos de ustedes se perderán el crecimiento del alma. Una vez que sus vidas se vuelvan más fáciles, ya no tendrán las lecciones necesarias para que se produzca el crecimiento del alma. Por eso la tierra se llama escuela. Eso solo ocurre durante las dificultades y los desafíos que te estresan y te causan preocupación, o a veces pánico. La desgracia o la pérdida de cosas o personas son parte de eso. Esto desaparecerá, pero en el futuro, si lo deseas, tal vez tengas la capacidad de visitar líneas de tiempo para experimentarlo más a fondo, si sientes que lo necesitas, para alcanzar un cierto nivel de conciencia. Las duras lecciones de antaño ya no existirán más. Lo anterior compartido por Ariel Proletario 1. Siguiente información. Transición a la Edad de Oro. Estamos entrando en la Edad de Oro de la nueva Tierra. No estamos solos en el universo, ya que compartimos ADN con miles de especies en todo nuestro universo. Las cosas en la Tierra se están moviendo cada vez más rápido hacia su finalización. Cada vez más personas se están dando cuenta de las extrañas mentiras en el suelo. Muchos no cuentan la historia como es. Y esto tiene que ver con el Cabal y las 13 familias que luchan por el planeta. No tienen las mejores conexiones y Hillary Clinton sabe que será acusada, aunque ya no exista, pero su doble sí. Hay una fiesta entre las 13 familias que usan tecnologías inversas y serán reveladas, y no podrán ocultar lo que han hecho. Tendrán que ceder el control. Estamos casi al final de la dualidad aquí en la Tierra. Así como la oscuridad tiene espías, la luz también tiene espías que se han infiltrado en las facciones oscuras aquí en la Tierra. Tienen acceso a los planes de la oscuridad y utilizan esta información para contrarrestar las acciones de las 13 familias y el Cabal. Algunos de estos son ajenos al gobierno. La humanidad necesita liberarse de la programación. La programación ha agotado su mente y sus emociones para reaccionar de una determinada manera. Muchos se sienten provocados por grandes espectáculos de miedo que son tan dañinos. Gestionemos la crisis del planeta elevando nuestra conciencia. Las redes sociales son una gran herramienta porque demuestran que ya no pueden controlarnos. Su secreto queda al descubierto. Juntos traeremos un gobierno divino galáctico a la Tierra, como se establece en la divulgación. El gobierno divino significa que nos reconocemos como ciudadanos galácticos. No habrá más realeza Draco ni realeza Vaticana. Somos seres soberanos en este planeta. Todos necesitamos saber que tenemos ese poder. Hemos dejado obsoleto el viejo plan del nuevo orden mundial a través de las redes sociales. Debemos reconocer nuestra condición de humanos. Anterior compartido por Luke Duke, cuarto. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video,
regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.